Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlo recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos.
Adquiere tu acceso al Congreso SIMU 2025 a costo 2024, promoción hasta el 31 de junio. Si eres socio SMM, disfruta de un descuento especial en tu acceso al Congreso. Poliforum, León, Guanajuato. Del 26 al 28 de febrero del 2025. Vive la mejor experiencia, con los mejores ponentes de la medicina de urgencias nacionales e internacionales. Más información en congreso-simu.com. Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Por una medicina de urgencias para todos. Hola, bienvenidos nuevamente a un webinar más de educación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y a nombre del presidente de la sociedad, el doctor Julio César Olvera Barajas, les damos la más cordial bienvenida y estamos muy contentos que en este webinar hemos llegado hasta Colombia y tenemos la participación de dos grandes ponentes y representantes de la medicina de emergencias en este país para este día, con el tema de sedación y analgesia en el paciente pediátrico politraumatizado. Para esto tenemos con nosotros a la doctora Carolina Bonilla González. Ella es coordinadora médica de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es intensivista pediatra. También es docente clínico del programa de posgrado de pediatría de la Universidad de los Andes, especialista en epidemiología y ECMO especialista. Muchas gracias, Carolina, por tu presencia. Seguramente seremos muy beneficiados con su participación. También tenemos a un gran amigo, formándose acá en la Ciudad de México, en el Nacional de Pediatría, el doctor José María Estrada Monterrosa. Él es pediatra de la Universidad Nacional de El Salvador, es urgenciólogo pediatra, formado y egresado del Instituto Nacional de Pediatría, donde pudimos compartir esta formación. Pediatra de cuidado intensivo del Hospital Militar Central de la Ciudad de Bogotá, pediatra de cuidado intensivo de la Ciudad de Bogotá y maestro de pediatría y reanimación de la Universidad de Granada de Colombia. Sean bienvenidos. Muchas gracias por contar con su presencia y compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Mil gracias por la invitación. Voy a hablar en los próximos minutos de un tema que me apasiona: la analgesia y sedación de pacientes pediátricos con traumatismos graves en entornos hospitalarios y de urgencias pediátricas. En principio, pensaríamos que está bien reconocida la importancia de un tratamiento adecuado del dolor agudo en los niños, especialmente después de lesiones traumáticas y durante procedimientos dolorosos. La provisión temprana de adecuadas analgesia y sedación es un componente fundamental de la atención de la calidad en pacientes en medicina de emergencias. El control inadecuado del dolor después de una lesión puede manifestarse en secuelas fisiológicas, bioquímicas y conductuales agudas, así como reacciones de estrés que pueden conducir al desarrollo de síndrome de estrés postraumático persistente. Hoy sabemos que el dolor intenso es un predictor significativo de síndrome de estrés postraumático en niños posterior a un trauma. Los niveles de dolor agudo son capaces de predecir la presencia de ese síndrome de estrés postraumático hasta 6 meses después de la lesión, incluso después de tener en cuenta otros factores de riesgos potenciales para este síndrome de estrés postraumático. Dada la naturaleza compleja del dolor en relación a la fisiopatología, a sus ramificaciones clínicas, la evaluación de los niveles de dolor en la población pediátrica traumatizada plantea desafíos que pueden ser únicos, ya que puede implicar un dolor tanto somático como visceral que puede tener diversos orígenes. Existen varias razones para el mal manejo del dolor en pacientes pediátricos politraumatizados, como pueden ser las habilidades inadecuadas para evaluar ese dolor, la falta de comprensión sobre el dolor y los analgésicos, y las preocupaciones excesivas con respecto a las fluctuaciones hemodinámicas. En particular, la mayoría de los niños con traumatismos graves no reciben tratamientos con intubación orotraqueal durante la atención prehospitalaria o en el departamento de urgencias. Por esto, existen varias preocupaciones
para la administración de los medicamentos de sedación en relación a los posibles eventos adversos relacionados con estos medicamentos en los pacientes que no están intubados, como puede ser depresión respiratoria o hipotensión. Un punto fundamental que realmente es impresionante es que también puede ser secundaria al miedo a enmascarar los signos de lesiones graves. Increíblemente existen estudios donde 167 de 215 médicos y unidades de traumatología pediátrica informaron o refirieron que retenían el uso de analgésicos para ayudar a un diagnóstico. Para todos nosotros es claro que existe una notable falta de datos sobre la seguridad de la administración analgésica y sedación en niños con traumas graves en entornos prehospitalarios y hospitalarios de urgencias. El mismo manual de estudiante de soporte vital avanzado en trauma, que es el ATLS, considerado como la referencia estándar para el tratamiento de pacientes con traumatismos graves, no aborda específicamente el manejo del dolor y la sedación. Solo hace hincapié en la necesidad de un uso prudente y mínimo de opioides o ansiolíticos para mitigar los riesgos a eventos adversos. Entonces, ¿qué sabemos hoy, 2024, sobre el manejo de la analgesia y la sedación en niños con traumatismos graves en entornos prehospitalarios y de urgencias? En cuanto a adecuación del tratamiento del dolor en esos pacientes con traumatismos graves o de analgesia y manejo de medicamentos prehospitalarios para niños con traumatismos mayores o analgesia en el servicio de urgencias para niños con traumatismos graves. Sabemos que la edad temprana se asocia con una analgesia inadecuada, con menos probabilidades de recibir un analgésico narcótico en niños pequeños, especialmente en los menores de 6 años. Quizás esto puede estar relacionado a la incapacidad de la evaluación del dolor en pacientes por debajo de la edad escolar. También sabemos que la activación del equipo de traumatología y el transporte directo a un centro de traumatología o de mayor nivel de complejidad en atención pediátrica se asocia con tasas más altas de administración de analgesia en comparación a la presentación inicial en un centro periférico. Sabemos también que la tasa de administración de analgesia en pacientes pediátricos con traumatismos graves varía ampliamente, desde un 15 hasta un 50%, lo que quiere decir que un porcentaje muy elevado de pacientes no reciben analgesia prehospitalaria. También la mayoría de pacientes pediátricos que recibieron analgesia solo fueron tratados con opioides como morfina o fentanilo y algunas veces ketamina, pero con una evidente variación en la preferencia de los medicamentos según el entorno y la gravedad del trauma de los pacientes. Solo hay una publicación sobre el manejo del dolor en el servicio de urgencias en pacientes pediátricos después de un traumatismo múltiple y grave, que de niños estaban gravemente lesionados, y descubrieron que solo se proporcionó analgesia en el 32% de los niños gravemente lesionados durante la fase de reanimación. 43 de esos pacientes, estamos hablando de un 67%, fueron tratados durante la evaluación primaria y 21, un 33%, durante la evaluación secundaria. Del grupo de analgésicos se administraron narcóticos en casi el 90% de los pacientes y claramente todo lo que esto nos muestra es que a pesar que el dolor es uno de los síntomas más comunes en traumatismo pediátrico, el manejo de este sigue siendo insuficiente en la mayoría de los pacientes pediátricos con lesiones musculoesqueléticas, quemaduras o lesiones multisistémicas graves. Entonces, ¿qué hacemos ante la ausencia de estudios prospectivos en trauma pediátrico que ayuden a optimizar ese uso de analgesia en la población pediátrica que es tan vulnerable? Además de garantizar la llegada directa a un centro de trauma pediátrico y la activación de un equipo de trauma debidamente organizado. En servicios de urgencias de atención en trauma, un enfoque paquetizado del dolor, la ansiedad y la sedación, que podemos denominar DAS en español, ha demostrado ser eficaz y rápido fuera del quirófano o las unidades de cuidado intensivo pediátrico, y se han convertido hoy en día en el estándar para el manejo del dolor y la ansiedad en niños sometidos a procedimientos diagnósticos y terapéuticos dolorosos o ansiogénicos en urgencias de pediatría. Pero para que el enfoque DAS sea continuo y sea una realidad en nuestros servicios de urgencias pediátricas, es esencial conocer y diferenciar los medicamentos sedantes analgésicos, como los opioides,
el fentanilo, que puede emplearse intranasal o intravenoso para procedimientos moderadamente dolorosos y que se debe administrar claramente con precaución al combinarlo con otros medicamentos debido al riesgo de sedación profunda y efectos secundarios. La ketamina, usado también en el DAS en urgencias pediátricas, que también se puede administrar por vía intravenosa o intramuscular para procedimientos dolorosos también moderados a severas en cualquiera de sus combinaciones con fentanil o midazolam cuando es adecuado. La ketamina a nosotros nos gusta cada vez más porque es un sedante disociativo que consistentemente ha demostrado ser un medicamento seguro y muy eficaz en la sedación de emergencia y fácilmente disponible en nuestro medio. Hoy sabemos que cuando la ketamina se administra en dosis subanestésicas, proporciona una excelente analgesia y sedación para procedimientos dolorosos, aunque distinguir entre los efectos entre esos dos efectos de la ketamina es a veces desafiante. También tenemos, por ejemplo, el propofol, un fármaco que podemos usar para sedación durante procedimientos dolorosos y que debemos reservar su uso solo para profesionales con habilidades adecuadas en el manejo de la sedación profunda y luego de que uno pueda definir unas políticas internas junto con los anestesiólogos, intensivistas, pediatras para poder emplearlo. Y podemos también usarlo como único agente para procedimientos mínimamente dolorosos o en combinación con un analgésico adecuado para procedimientos moderadamente a severamente dolorosos. Está la dexmedetomidina, que en estos entornos podríamos usarla como único fármaco, por ejemplo, para tomar imágenes diagnósticas indoloras que requieran inmovilidad por cortos periodos. También tenemos el muy conocido y usado históricamente midazolam, que se usa como primera línea para sedación en procedimientos, también para esas tomas de imágenes de corta duración, y podemos usarlo en varias formas, oral o intranasal, como un dispositivo, por ejemplo, actualmente atomizador en mucosas. Y también podemos tenerlo o emplearlo para considerarlo de medida intravenosa para procedimientos dolorosos moderados a severos. Sin embargo, es alarmante como muchos de los médicos de los servicios de urgencias están administrando sedantes como una forma de reducir o incluso reemplazar la necesidad de analgesia. Es por esto que surge la necesidad de que los servicios de urgencias tengan la capacidad de administrar esquemas multimodales para controlar el dolor, la ansiedad y otorgar sedación al mismo tiempo. Esquemas multimodales es donde la sedación y la analgesia no pueden separarse. En la actualidad, los estudios se han centrado generalmente en diversas combinaciones como son propofol más ketamina, dexmedetomidina más ketamina o propofol más remifentanil. Es imposible hoy decirles inequívocamente que existe un régimen superior a los demás según los datos actuales. Entonces, ¿cuál sería para nosotros el régimen superior de esas diversas combinaciones de propofol, ketamina, dexmedetomidina, ketamina, propofol, remifentanil, dexmedetomidina, fentanilo, IV o intranasal? La combinación propofol-ketamina es la combinación más estudiada. Los datos sugieren que es una combinación seguro, que es con pocos eventos de cardiopulmonares. Las dosis en bolo comúnmente que nosotros utilizamos y han utilizado en los estudios de propofol es de 1.2, 1.5 miligramos por kilo y ketamina de 1 miligramo por kilo para el cambio, por ejemplo, de apósitos o curaciones por quemaduras. Esto ha demostrado ya en varias publicaciones las combinaciones ketamina-propofol y en diferentes contextos de sedación y analgesia que podría ser la combinación ideal para los procedimientos en pacientes quemados. Esta combinación propofol-ketamina es conocida hoy como ketofol y esos dos agentes del DAS son seguros y eficaces. En urgencias pediátricas se ha tenido cada vez más en cuenta el manejo del dolor, alcanzando los procedimientos de analgesia un lugar muy importante y el lugar que realmente les corresponde. Y resurge unas moléculas que utilizábamos anteriormente en la práctica médica desde hace 2 siglos, que produce analgesia y sedación, que es el óxido nitroso. Este fármaco presenta importantes ventajas frente a otros sedantes. Su administración es sencilla y no dolorosa al utilizarse, por ejemplo, por vía inhalada. Su inicio de acción es rápido, como también lo es el cese de su efecto una vez que uno suspende la inhalación.
y los efectos adversos descritos son escasos y pueden ser leves. Esto hace que en algunos países del mundo se esté situando como un agente de primera elección para la realización de procedimientos cortos que pueden producir un dolor de intensidad leve a moderada y que ha demostrado que puede ser administrado con seguridad e incluso por un personal de enfermería que esté entrenado. Y debes saber que al igual que sucede con otros fármacos sedantes y analgésicos, pues su uso no excluye el empleo de anestesia tópica o local si este está indicada en muchos pacientes. Hoy el óxido nitroso, que solo se encontraba de forma única en las máquinas de anestesia de quirófano, está sorprendentemente disponible en salas de emergencia para el DAS pediátrico en hospitales en otros contextos. Sin embargo, la Fundación Santa Fe, dentro de su atención médica sostenible, de una anestesia respetuosa con el medio ambiente, en su programa de emisiones cero, que es producir cero emisiones de dióxido de carbono derivado de los gases anestésicos utilizados en los quirófanos como desflurano o sevoflurano, pues también está disminuyendo el uso de este tipo de terapias para el manejo del dolor que tengan que ver con gases anestésicos. Entonces, no es para nosotros en este momento una de las terapias de elección para el manejo de los procedimientos dolorosos o el manejo del dolor de los pacientes politraumatizados, o sea superior al uso, por ejemplo, de la ketamina o el propofol o la llamada ketofol. ¿Qué es crucial ahora? Que los servicios de urgencias de pediatría en Colombia, en Latinoamérica, aborden integralmente el manejo del dolor, la ansiedad y la sedación en pacientes politraumatizados que van a ser sometidos a procedimientos dolorosos. Hoy, nosotros debemos trabajar para aumentar la disponibilidad de toda la gama de los agentes de DAS para brindar una atención óptima a los pacientes. Y para lograr esto debemos ser conscientes que existen 4 brechas. Una capacitación limitada en soporte vital avanzado pediátricos y en las habilidades del DAS, la falta de evaluación y control adecuado del dolor en niños sometidos a procedimientos dolorosos, una implementación limitada de protocolos de seguridad y seguimiento, y una disponibilidad del personal capacitado en el DAS baja. Cuando hacemos la búsqueda entonces de la literatura para el manejo del dolor, la ansiedad y la sedación y los enfoques DAS en niños en urgencias pediátricas, y esto incluye trauma y politrauma, surge entonces una serie de recomendaciones basadas en la evidencia para poder cerrar esas 4 brechas que les acabo de decir en emergencias pediátricas. Surgen recomendaciones puntuales y las que debemos tomar nota para que las podamos instaurar en nuestros servicios de urgencias y que puedan llegar a ser resumidas actualmente en 12 conceptos. Primero, el tipo de procedimiento. Evaluar la necesidad y el nivel de sedación basado en el tipo de procedimiento, el grado de sedación deseado. El procedimientos, por ejemplo, más invasivos pueden requerir obviamente más sedaciones y ser mucho más profundos. El examen físico completo. Realizar un examen físico detallado para evaluar las vías respiratorias, las condiciones cardíacas, las respiratorias, así como los aspectos psicológicos y el desarrollo del paciente. El estado médico actual del paciente. Considerar todas esas consideraciones y antecedentes relevantes, incluyendo no solo el peso, sino las enfermedades que puedan influir en esa elección del sedante. El historial de efectos secundarios. Revisar cuál efecto adverso previo a los sedantes o anestésicos se presentaron para obviamente no repetir esas experiencias negativas y seleccionar la opción más segura del paciente. Apoyo y consulta especializada. En caso de pacientes con problemas respiratorios, por ejemplo, comorbilidades significativas, los niños lactantes, los recién nacidos, los pacientes con ciertas características, uno debe hacer una consulta especializada con ese anestesiólogo o el intensivista pediatra de turno. La disponibilidad de recursos. Debemos asegurar la presencia de un personal calificado y equipado para poder manejar las reacciones adversas y las emergencias durante la sedación. El consentimiento informado. Obtener y documentar ese consentimiento según los protocolos establecidos en nuestras instituciones, que proporcione a las familias o a los cuidadores una información completa sobre los riesgos y los beneficios de los procedimientos. Ayuno. Supremamente importante. Adherirse a las directrices de ayuno, que varían obviamente según el nivel de sedación,
y los reglamentos de las instituciones. Medicamentos de acción rápida. Tenemos que saber escoger medicamentos con vida media corta y disponibilidad de agentes de reversión para facilitar nuestra sedación. Entender cuáles son los fármacos de sedación. Debemos entender también los efectos sinérgicos y reducir los efectos sinérgicos para cada fármaco individualmente. Y claramente el conocimiento de cada una de las combinaciones y medicamentos ideales que escogimos. Conocer las recomendaciones sobre la eficacia y seguridad, por ejemplo, de los opioides para sedación de urgencias pediátricas, de la ketamina, del propofol, de la dexmedetomidina, del midazolam. El monitoreo continuo, implementar oximetría y capnografía, especialmente para niveles de sedación moderados a profundos, asegurando una adecuada escala de sedación para esos procedimientos. Es recomendable y no solo recomendable, debemos usar escalas de dolor y ansiedad. También está el manejo del seguimiento post-procedimiento. Debemos instaurar una escala de evaluación de recuperación de esa sedación, como es la escala de Aldrate modificada, para determinar el momento adecuado del alta o el no seguimiento estricto de los efectos secundarios de la sedación o los efectos post-procedimientos, como pueden ser vómito, náusea, dolor o hasta las mismas apneas. Esto es una sigla que me encanta, se llama SOPME, y habla sobre equipo de aspiración y sondas de tamaño adecuado, size, oxígeno, una adecuada fuente de oxígeno con flujómetro de 15 litros, siempre verificar, parece muy simple, pero muchas veces cuando tenemos efectos secundarios de sedanalgesia y necesitamos usar, por ejemplo, una bolsa mascarilla y vamos a usar el flujómetro, es un flujómetro de punto. Vía aérea, material adecuado para la ventilación y la vía aérea, la cánula orofaringia que necesita, la mascarilla de la bolsa de ventilación, las mascarillas laringe, los laringoscopios y las hojas adecuadas, el tubo orotraqueal. Farmacia, fármacos básicos de resucitación y agentes antagonistas. Monitoreo electrocardiográfico, pulsioxímetro y capnógrafo con sondas de diferentes tamaños para monitorización. Equipamiento, fármacos para situaciones particulares, por ejemplo, el desfibrilador o el carro de paro. Esta es nuestra lista de chequeo, que es un ejemplo de la manera como nosotros recolectamos estas recomendaciones en un documento que se diligencia en cada sedoanalgesia instaurada para cualquier procedimiento. Y incluye, como ustedes pueden ver, la fecha, el nombre completo del paciente, el número de identificación, la edad, el peso, la clasificación ASA, el Malampati, el ayuno, y si ese ayuno se cumple o tiene las indicaciones de ayuno según los grupos etarios, hora de inicio de la sedación, hora de finalización del procedimiento. Tenemos la lista de equipos y medicación, de vía aérea, oxígeno, sistemas de administración de flujómetro y oxígenos por Jackson o bolsa mascarilla, sistema de succión, carros de paro disponible, vías intravenosas que estén periféricas o centrales y que estén adecuadas y permeables, equipos parenterales activos o permeables, medicamentos como la Luxona, ketamina y propofol, que son los que nosotros usamos, y también en algunas ocasiones fentanilo. Ustedes ven acá que tenemos una tabla de monitorización donde ponemos inicialmente el basal, los signos basales y las diferentes escalas de analgesia, de sedación y puntaje de Aldrate de recuperación. En la parte posterior de esta lista de chequeo tenemos, por ejemplo, la escala de recuperación de sedación de Aldrate modificada, que cuando llegamos a 12 puntos le damos como el alta a ese paciente que acaba de recibir sedación y que ya puede tener menos probabilidad de efectos secundarios a la sedoanalgesia, tanto respiratorios como cardiovasculares. Está el puntaje de la escala de sedación, está el puntaje de la escala de analgesia, está el Malampati y está el ASA. Una de las frases mías favoritas es: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degradará o desaparecerá siempre. En ese sentido, nosotros tenemos un seguimiento estricto de los indicadores de calidad de la unidad. Y uno de nuestros indicadores fundamentales es la incidencia de efectos secundarios de analgesias respiratorias o paradas cardiorrespiratorias. Este estándar obviamente cumple una meta internacional y una meta de la fundación que es 0%. Cuando este estándar
sale de esos niveles que queremos, que es el 0%, hacemos inmediatamente una intervención sobre ese indicador y evaluamos las razones o las causas por las cuales este indicador salió de ese 0% y hacemos una intervención inmediata para que disminuya nuevamente y se mantenga dentro de las escalas de alta calidad. Sin embargo, de manera más dramática, las unidades de cuidado intensivo debemos romper los mitos del uso exclusivo de midazolam como sedante o analgésico permitido. Es imperativo llevar este conocimiento y esos protocolos que les acabo de mostrar, que los utilizamos en unidades de cuidado pediátrico y en sala de cirugía, a las urgencias pediátricas. Nosotros debemos trascender, nosotros debemos trabajar en equipo, cuidado intensivo con emergencias pediátricas, en esas salas de reanimación, en esas salas de procedimientos, en esas salas de radiología o de radiología intervencionista. Ir más allá del uso de fármacos comunes y familiares como ese midazolam, que principalmente proporciona sedación y que hace que tenemos que explorar nuevas opciones terapéuticas adicionales que puedan ofrecer no solo sedación, sino control del dolor de una manera mucho más efectiva y de una manera mucho más segura. Hoy es nuestro deber incrementar la disponibilidad de medicamentos y garantizar la capacitación del personal de emergencia, lo cual es crucial para mejorar la calidad de atención en los niños en situaciones críticas. Enfatizar la necesidad de una formación integral del personal que incluya tanto conocimientos farmacológicos como habilidades para el manejo emocional y físico de los niños en situaciones de vulnerabilidad. Mil gracias. Desde la ciudad de Bogotá les saludo. Un honor para mí pues estar acá junto con algunos amigos, con algunos grandes recuerdos que tengo de mi estadía en México. Literalmente pues cada quien elige los caminos que tiene que seguir y ahora pues vivo en Colombia. Yo coordino el servicio de urgencias del Hospital Militar, pues uno de los hospitales más grandes de Bogotá. Tengo el honor pues de ser parte también del equipo de reanimación y de traumatología del hospital como tal. Para el inicio de la charla, pues no tengo ningún conflicto de interés, completamente ninguno, y pues vamos a comenzar con los temas que vamos a desarrollar durante la charla. Lo primero que vamos a ver es pues van a ser algunos datos estadísticos, una fisiología básica del trauma. Vamos a ver también qué debemos de hacer en el servicio de urgencias ante un paciente politraumatizado. Y finalmente, junto con la charla de Carolina, que ya la van a escuchar, vamos a hablar de la analgesia y de la sedación en el paciente politraumatizado. Vamos a escuchar conceptos de pronto nuevos como lo que es el DAS y vamos a tratar de que en una hora tratar de englobar toda la parte de la sedación y de la analgesia del paciente politraumatizado en el servicio de urgencias como tal. Este es el hospital militar, es el hospital que les decía que es donde actualmente pues trabajo, es una ciudad prácticamente dentro de la ciudad de Bogotá. Es un hospital enorme, grande, que tenemos un servicio de traumatología muy famoso. Una de las cosas que yo quiero que sepan es que la experiencia de la guerra acá en Colombia, pues, de un manejo completamente diferente para los médicos acá. Esto que ven ustedes es una granada dentro de la pierna de uno de los soldados, y esta es una foto muy famosa acá en Colombia de una cirugía que se hizo prácticamente en el área del helipuerto del hospital, pues tratando de, vamos a decir, de tener la mayor seguridad del personal que se tenía ahí. Esa persona que ustedes ven es uno de los médicos más famosos acá que hizo esta cirugía, y con toda la gente que ven alrededor, pues fue
fue parte del equipo de antiexplosivos que gracias a Dios este soldado está vivo. Bueno, yo tengo dos premisas siempre cuando comienzo a hablar de trauma. La primera es que los mecanismos de lesión y las características únicas de los niños, pues siempre terminan en lesiones multisistémicas, siendo la regla más que la excepción. Los médicos deben suponer, por tanto, que múltiples sistemas de órganos pueden ser dañados hasta que se demuestre lo contrario. ¿Esto quién lo dice? ATLS. Y la siguiente premisa que tengo siempre es que nosotros somos un equipo. Y ese equipo lo conforman los pediatras, los radiólogos, los anestesiólogos, cirujanos, enfermería, etc. ¿Por qué? Porque el trauma es un deporte que se juega en equipo. Después de esas dos premisas, pues vamos a iniciar con datos estadísticos, como les dije. Pues es claro que nosotros pues tenemos que saber de trauma siempre. Y esto es porque si ustedes ven todas nuestras tablas, hasta los menores de 1 año que mueren por anomalías congénitas, según el CDC, del primer año hasta casi los 44 años, todas las muertes o la gran mayoría de muertes que nosotros vamos a tener en la población pediátrica es secundaria a trauma. Literalmente, pues después van a ver ustedes que vienen todas las neoplasias, etcétera, pero nosotros tenemos que saber de trauma. Hay una revisión que la hizo el Children's Institute, parte de lo que es The Brain Foundation, y ellos hablan de un dato que es muy interesante, que nosotros tenemos que tener claro que un paciente o un niño muere cada hora en el mundo. Pues por lógica, nosotros también sabemos que en nuestros países de Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, pues no tenemos centros de trauma, vamos a decir, tan bien desarrollados, tan bien instaurados, tan bien montados como en Estados Unidos. Eso hace que en Latinoamérica esto de alguna forma crezca y literalmente pues hablamos de lugares donde los sistemas de prehospitalización o prehospitalarios no son tan buenos. Entonces, vamos a comenzar sobre esa premisa que tenemos que saber de trauma. Ahora, vamos a comenzar con algo que es fisiología básica. Nosotros sabemos que los niños, su gasto cardíaco tiene dos determinantes, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y pues como el miocardio de ellos no está tan desarrollado, pues los niños son dependientes siempre de frecuencia cardíaca para mantener un gasto cardíaco adecuado. Esto es lógico y esto pues yo creo que todos nosotros ya lo sabemos. Cuando nosotros introducimos un nuevo determinante en esto, que es la entrega de oxígeno, vemos que la entrega de oxígeno tiene dos determinantes grandes. El gasto cardíaco, que ya lo describimos, y el contenido arterial de oxígeno. Es una fórmula pues, que tiene que ver con el valor de hemoglobina por 1,34. Toda esta fórmula de que están viendo acá. Pero lo que quiero que sepan para este momento es que el contenido arterial de oxígeno tiene tres determinantes que son importantes. El valor de hemoglobina, el valor de la PaO2 y el valor de la saturación en decimales. Esto hace que tengamos un valor de un contenido arterial de oxígeno más o menos entre 18 y 20 siempre. Pero ¿qué es lo que pasa en los pacientes con trauma? Acuérdense, dependiendo de la gravedad del trauma, vamos a suponer que es un trauma grave. Entonces, son pacientes que vienen sangrando. Entonces, vamos a tener, una de las primeras cosas es literalmente el valor de hemoglobina baja. Y si alguno de los tres componentes es determinante para el contenido arterial de oxígeno, ese es el valor de la hemoglobina. Por lógica, si nosotros tenemos un paciente grave, pues va a venir con un mal patrón respiratorio y muy seguramente desaturado, sobre todo si tiene pues algunas de las lesiones que nosotros consideramos como críticas desde el punto de vista torácica, neumotórax, atención,
hemotórax masivo, tórax inestable. Todo esto va a hacer que la PaO2 y la saturación también bajen. Y al bajar la hemoglobina, como dijimos antes, por lógica, uno de los componentes del volumen sistólico, que es la precarga, va a disminuir y tiene que disminuir. Si nosotros le sumamos otras complicaciones, como hemos dicho, un neumotórax, atención, o un hemoneumotórax, también vamos a tener comprometida la contractibilidad cardíaca. Todo esto va a hacer que al disminuir el contenido arterial de oxígeno, quien intente compensar, pues, la entrega de oxígeno sea el gasto. Y como nosotros sabemos que tenemos una precarga disminuida y una contractibilidad disminuida, todo va a recaer en un primer momento en la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros hablamos del primer mecanismo compensatorio en un paciente con trauma, vamos a tener que es la frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca, que por lógica va a estar aumentada, también va a ser, digamos, deleteria en el tiempo. Como nosotros sabemos, pues el llenado telediastólico o el llenado de las coronarias se hace durante la fase de diástole. Y al aumentar la frecuencia cardíaca por valores superiores a esto, pues va a disminuir el llenado telediastólico y esto también es contraproducente desde el punto de vista hemodinámico. Segundo punto o segundo mecanismo compensatorio. Nosotros vamos a tener una poscarga aumentada y esto, pues clínicamente se va a ver en que tenemos sitios como las piernas, los brazos, el intestino, que van a disminuir completamente ¿cómo se llama? Su riego sanguíneo. Entonces, vamos a tener 3 órganos importantes que hay que mantener: cerebro, corazón y riñón. Si la noxa continúa, si el trauma es lo suficientemente importante, nuestro tercer mecanismo compensatorio es que definitivamente vamos a dejar de orinar. Y esto se da más o menos con valores entre del 8 al 10% de pérdida sanguínea o de pérdida de volumen, que hacen que se active la hormona antidiurética y pues vamos a tener como un mecanismo compensatorio la oliguria. Cuarto mecanismo compensatorio, cuando pues la noxa continúa o es tan grave, es alteración del estado de conciencia. Y como todos nosotros sabemos, el cuerpo lo que intenta en el paciente pediátrico es tener todos estos mecanismos compensatorios tratando de mantener la tensión arterial como el último parámetro que clínicamente se altera. Pero también sabemos que al tener hipotensión, pues estamos ante un paciente lo suficientemente grave como para que tengamos problemas. Todo esto que se dan en pacientes chocados, pues también nosotros lo vemos en trauma. Y aquí hay que tener una premisa importante con los niños. Los niños, pues al tener su laringe más anterior, la tráquea más corta, les condiciona a hipoxia de una forma más rápida. Pues tenemos que saber que ellos tienen menos músculos que le protegen su pared torácica y los órganos internos como corazón, pulmones están más próximos, que les condiciona a trauma de mayor severidad. También tenemos que tener en cuenta que el golpe que ellos van a recibir se recibe en un cuerpo que tiene menor masa corporal y que se suma a un menor volumen circulante y que finalmente la compliance que ellos tienen hacen que el golpe no se, que aunque se recibe de forma localizada, la compliance hace que este golpe prácticamente se distribuya por todo su pequeño cuerpo, creando lesiones multisistémicas graves. Esto nos condiciona a que nosotros tendríamos que pensar en que los pacientes politraumatizados tienen 3 cosas importantes que tenemos que saber. Uno es que son pacientes hipovolémicos. La segunda es que su farmacocinética va a ser diferente
y que usualmente vamos a tener pacientes que por mecanismo compensatorio son oligúricos. Los anestesiólogos, bajo este punto, tienen pues algunos esquemas que son completamente diferentes y que nosotros no los adoptamos tanto para los servicios de urgencias. Pero los anestesiólogos que fueron los que comenzaron con todo lo que es la terapia DAS, que la vamos a ver en la charla de Carolina, son los que recomiendan que tendríamos que tener un enfoque DAS pensando en que los pacientes politraumatizados, como dije, son hipovolémicos y con una farmacocinética completamente diferente que hace que a veces pensemos en colocar dosis inferiores de sedación y analgesia o combinaciones que las vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, otro dato importante que nosotros tenemos que saber es desde el punto de vista respiratorio. Todos recordamos esta tabla, que es la de los volúmenes y las capacidades pulmonares, y que tenemos que ver con que el volumen corriente de un paciente, pues nosotros sabemos que es de 7 a 10 cc por kilo. ¿Qué es lo que pasa en el paciente pediátrico politraumatizado? Que ellos tienen un consumo miocárdico de oxígeno completamente aumentado, y esto ya lo sabemos por PALS, de 6 a 8 ml por kilo minuto, diferente pues al del adulto, que es de 3 a 6. En condiciones de trauma, una de las cosas que va a pasar es que el volumen tidal va a disminuir porque ellos están taquipnéicos con una menor entrada de aire, dependiendo de la patología que tengan, y sobre eso se disminuye el volumen de reserva inspiratorio, y los pacientes politraumatizados tienen una capacidad residual funcional disminuida. Estas tres cosas hacen que los niños, digamos, de forma temprana, al no ser atendidos de una forma adecuada, entren en hipoxia. Y como todos nosotros sabemos, la hipoxia es el precursor de la bradicardia y por lógica, pues también de los paros cardíacos. Porque como sabemos, pues la gran mayoría de los paros en pediatría son de tipo asfíctico. Bueno, ya que vimos todo lo que es la parte de la fisiología básica, eso, pues entramos en el tema, y nosotros tenemos que saber que cuando un paciente politraumatizado llega al servicio de urgencias, pues tenemos que pensar en, uno, individualizarlo, y lo segundo, llegar a un punto en el que nosotros tenemos que pensar que ese paciente puede necesitar solo una dosis de acetaminofén para calmar el dolor, o terminar en algo, pues vamos a decir, drástico, como intubación orotraqueal para garantizar la vida de los pacientes. Muy bien. Entonces, siguiendo con la charla, este es un estudio bastante interesante que se hizo en Europa. Si ustedes ven, pues literalmente incluyó a la gran parte de Europa. Fueron 171 centros en los cuales del año 2009 al 2020 se reclutaron 5 millones de niños en 19 países. El objetivo era llenar una encuesta, y esa encuesta, pues literalmente, digamos, llegó a tener un porcentaje de éxito del 89%. Entonces, los resultados de este estudio, que me encantó cuando lo leí, es que en Europa este estudio determinó que los niños que necesitaban sedación o analgesia quedaron en que el 100% de los médicos ocuparon en algún momento midazolam como primer escoge. Como siguiente escoge ketamina con un 91%. Como tercer escoge propofol, que ustedes ven que pues disminuyó bastante el porcentaje de uso de propofol, y con medicamentos que vamos a decir de pronto en Latinoamérica no estamos tan familiarizados, como óxido nitroso, como fentanil intranasal, hidrato de cloral en 56%, 47% y 42% como tal. Un dato de este estudio es que el 82%
de las sedaciones fueron dadas por pediatras. El resto de las sedaciones fueron dadas por médicos generales y por personal de enfermería, sobre todo la analgesia, no la sedación. Otro punto importante es que de ese 82%, solamente el 37% tenían un PALS, vamos a decir, actualizado, o un PALS, pues, que ellos sí habían hecho este curso PALS. Ahora, en cuanto a medidas de seguridad, pre, durante y post sedación, se dieron cuenta que solamente el 76% de los centros los habían cumplido. Y cuando nosotros hablamos de capnografía, que para ellos era importantísimo hacerlo con un monitoreo, sobre todo post-sedación, pues se dieron cuenta que solamente el 46% de los centros habían cumplido con esto. Este estudio para mí fue importante ponerlo en cuenta porque nosotros de alguna forma pues también estamos muy acostumbrados a dar sedación sin protocolos de seguridad muchas veces. Entonces, vamos a iniciar también con lo que es pues el manejo de la sedación, de la cual pues me basé en todos estos artículos y estos libros para poder dar esta charla. Muy bien, pues comencemos ahora. Cuando nosotros nos entrenamos en un adecuado manejo del dolor desde el servicio de urgencias, nosotros tenemos que saber que no solamente vamos a manejar el dolor, también pues nosotros vamos a optimizar la hemodinamia de esos pacientes. Como dijimos antes, la frecuencia cardíaca va a ser el primer determinante que se va a elevar tratando de compensar pues la hemodinamia que estos pacientes tienen alterado. Otra de las cosas que nosotros vamos a saber es que vamos a mejorar la relación médico-paciente, que también vamos a evitar la agitación, la taquicardia, la taquipnea, la tensión muscular de estos pacientes. Vamos a tener una adecuada realización de procedimientos. Yo me recuerdo que cuando llegamos pues, al servicio, digamos, de urgencias donde trabajábamos, donde trabajo, pues, muchos de estos niños quemados y algunos fracturados literalmente no se sedaban para poder hacer todos estos procedimientos. Y ustedes escuchaban los gritos de estos niños, que por eso es que digo, muy seguramente eran procedimientos mal realizados por el mismo dolor y la agitación que estos niños tenían. Concomitantemente nosotros vamos a tener algo. Al saber manejar de alguna, digamos, de una buena forma la sedación y analgesia, nosotros como médicos vamos a evitar efectos adversos y también vamos a estar seguros de lo que estamos haciendo. Y en el caso de presentarse hipotensión, vamos a decir una falla respiratoria, pues vamos a responder con mayor seguridad. Y algo de lo que va a hablar Carolina en su charla es que vamos a aliviar el síndrome de estrés postraumático que muchos de estos niños tienen y que les obliga a que ellos tengan miedo de una institución porque se recuerdan qué fue lo que les pasó ahí. Muy bien, ¿cómo iniciamos esto nosotros desde el servicio de urgencias? Por lógica, pues tenemos que recordar que de todos los traumas, más del 50% de ellos fallecen en el lugar del accidente. Estoy hablando de los traumas severos. A nosotros, al servicio de urgencia, pues nos llega más o menos un 30% de estos pacientes con patologías graves que tenga que ver con hemotórax, neumotórax masivo, alteración de la vía aérea. Y nosotros tenemos que tener claro que estos son pacientes que las tenemos que atender de forma urgente. ¿Qué es lo que nosotros adoptamos en el servicio, digamos, de urgencias del hospital militar? Pues lo primero, que es lo que hacemos en todos lados, el triángulo de valoración pediátrica, donde literalmente decidimos dónde se va a atender este paciente. Y al tener esto claro, pues nosotros comenzamos siempre con el A, B, C, D, E, pero con una modificación
que literalmente se basa en esta mnemotecnia del MARCH-DEF, que literalmente pues nosotros damos prioridad a la C en los pacientes que vienen con sangrado activo. De forma temprana hacemos ecografía y nosotros pues basamos esto en buscar tres cosas importantes: el reconocimiento inmediato del paciente que viene grave, el control de las hemorragias por lógica y la estabilización de la vía aérea. Y en el servicio adoptamos algo que es las H y las T. Y ustedes pueden estar diciendo, pero es que esto se hizo para el paciente que está con, vamos a decir, con un paro cardiorrespiratorio. Sí, pero nosotros lo adoptamos desde el punto de vista que a nuestros estudiantes se les enseña que las H's son importantes porque ellos tienen que recordar que ese paciente necesita vamos a decir, eh, un acceso de oxígeno, parte de la H de hipoxia, la H de hipovolemia, colocar una vena y, si es el caso, bolos de cristaloides, líquidos. Otro de las H que tienen que tener en cuenta es literalmente la parte de la glucosa, tomar una glucometría de entrada. Y en cuanto a las T, pues por lógica que tienen que ir a buscar la presencia clínica de un neumotórax, que eso van a buscarlo con la simetría torácica o con la ausencia de ruidos, o la tríada de Beck. Todo esto en nuestro manejo inicial del paciente politraumatizado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pues hacemos cuando literalmente ya sabemos ya que es un paciente politraumatizado y que lo hemos estabilizado? Entonces, pues comenzamos con la mnemotecnia AMPLE, donde buscamos literalmente si el paciente pues tiene algún tipo de alergias, si el paciente qué medicamentos toma. Pues aquí hay que tener en cuenta que si el paciente pues toma salbutamol, qué medicamentos le han dado, y en muchos casos todos estos pacientes que se han trasladado en ambulancia del lugar del accidente para acá, pues tenemos que saber qué medicación fueron la que se colocó. Por lógica, los antecedentes son completamente importantes. Como dije antes, los pacientes asmáticos tienen pues algún grado de beneficio de la utilización de ketamina, y también nosotros vamos a preguntar la última comida para saber si nos vamos a enfrentar pues a la intubación con un paciente con estómago lleno o no. Esto es muy importante porque sabemos que casi en el 100% de los casos en los servicios de urgencias tenemos que pensar desafortunadamente en que nosotros tenemos que intubar un paciente con estómago lleno. Nosotros también dentro del servicio de urgencias del hospital pues adoptamos lo que es la mnemotecnia Lemon como parte de la valoración pre-intubación o pre-sedación de los pacientes, donde nosotros, pues la L de Luke, pues intentamos ver si él viene con deformidades faciales, si viene con sangrado activo, si viene con algún tipo de alteración que nos obligue a pensar en llamar a uno de los anestesiólogos para que nos ayude, o si es el caso, para que esté pues presente por cualquier alteración. En el caso de la E, lo evaluamos con esta mnemotecnia que es la 332, que son pues introducir 3 dedos del paciente dentro de los incisivos. Acá también medimos la distancia submentoniana al ioides, donde pues si tiene menos de 3 dedos, pues tenemos que pensar que es una vía aérea corta y difícil, al igual que 2 dedos pues de submentón hasta el cartílago ioides. Entonces, si nosotros determinamos digamos, que ese paciente tiene alguna alteración de su vía aérea, por protocolo hablamos con anestesiología
para que ellos nos ayuden con el video laringoscopio para hacer esto. Si no, pues lo hacemos nosotros mismos, pero usualmente con video laringoscopia. La M de Malampati, que es algo que lo tenemos que tener claro. Recordemos que nosotros, pues, por ASA, se dice que para el servicio de urgencia tendríamos que intubar un Malampati clase 1 o 2, pero esto es anecdótico, porque literalmente, pues nosotros en el servicio de urgencia intubamos desde clase 1 hasta clase 4. Finalmente, pues nosotros también tenemos que pensar en la obstrucción de la vía aérea, sea por sangrado, por secreciones. Y finalmente, un punto que es importantísimo para esto es que nosotros tenemos que tomar en cuenta el cuello. Como es un paciente que viene politraumatizado, siempre tenemos que pensar en que tenga lesión de columna cervical. Y al tener una lesión de conducta cervical, pensarla, pues nosotros tenemos que orientar a que hay que proteger el cuello siempre. Finalmente tenemos otra mnemotecnia que es SWATME, que esta yo no hablo, sino que habla de Carolina en su charla. Por eso es que no la tomo, donde nosotros prácticamente tendremos que tener todo el equipo listo y preparado para que cuando iniciemos la sedación de estos pacientes, pues tengamos prácticamente todo el material listo ante cualquier complicación. Bueno, vamos a terminar con la primera parte de la charla en que nosotros dentro del servicio de urgencia tenemos que adoptar protocolos de seguridad donde tengamos como objetivo que el niño no tenga dolor y que en el caso de necesitar una sedación sea acorde a su estado hemodinámico, que es lo que vamos a discutir en la segunda parte de la charla. Punto importante, nosotros en menos de 30 minutos tendríamos que tener estabilizado este paciente con la idea de pasar o a UCI o a un quirófano, o si es el caso para hospitalización, que este es el escenario menos posible de esto. Bueno, yo termino con mi charla acá y seguimos con la de Carolina. Gracias. Adquiere tu acceso al Congreso SIMU 2025 a costo 2024, promoción hasta el 31 de junio. Si eres socio SMM, disfruta de un descuento especial en tu acceso al Congreso. Poliforum, León, Guanajuato. Del 26 al 28 de febrero del 2025. Vive la mejor experiencia, con los mejores ponentes de la medicina de urgencias nacionales e internacionales. Más información en congreso-simu.com. Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Por una medicina de urgencias para todos. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato.
Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del Campeonato Mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.